El día que mi hijo se fue. Eran las 11 de la mañana, y mi hijo Agustín estaba más inquieto de lo normal. Mientras yo intentaba trabajar en mi oficina de casa, él, que tenía poco menos de 2 años, solo quería jugar. Así que encendí mi teclado y él comenzó a tocar las teclas, cantar y mover su cuerpo. De esa manera pasábamos nuestras mañanas. Por la tarde, varios trabajadores estaban haciendo remodelaciones en nuestra casa. Salí por un momento con mi camioneta a comprar unas herramientas que me habían pedido, y cuando estaba volviendo, desde el garaje de un club deportivo, alguien salió de imprevisto en bicicleta. Era un muchacho de mi pueblo que hacía un par de años había perdido a su hijo atropellado por un vehículo. No lo vi y casi lo atropellé. Frené de golpe. Nos asustamos, nos miramos y le pregunté si estaba bien. Se disculpó por salir sin prestar atención y cada uno siguió su camino. Con el corazón todavía agitado por el susto, no pude evitar recordar el trágico día en el que perdió a su hijo. En nuestro pueblo nos conocemos todos y esa tragedia nos afectó muchísimo. Mientras regresaba a mi casa, me preguntaba cómo él había hecho para resistir tanto dolor y poder continuar con su vida. Minutos más tarde, un accidente imposible de explicar. La vida me iba a mostrar lo que se sentía. Nuestro hijo Agustín moriría. Estábamos los 5 miembros de nuestra familia en casa cuando sucedió. Mi esposa Guadalupe y yo subimos a la camioneta y salimos a toda velocidad hacia el hospital, llevando a nuestro hijo con la esperanza de que todavía pudieran salvarle la vida. En el trayecto, yo le pedí a Dios que no me pusiera a prueba con la pérdida de mi hijo, mientras mi esposa, abatida, iba atrás con Agustín en brazos. Jamás oí gritos más desesperados que los que ella daba por nuestro hijo. Cuando llegamos al hospital, los médicos nos confirmaron lo que no queríamos aceptar. Agustín se había ido. Era imposible no recordar cada uno de los detalles de ese día. Gran parte del pueblo estaba en las puertas del hospital, acompañando nuestro sufrimiento. Cuando volvimos a nuestra casa, habían pasado más de 24 horas desde que fuimos a despedir los restos de nuestro hijo. Ingresé a mi oficina. Vi mi teclado encendido y la silla que estaba arrimada para que mi hijito pudiera alcanzarlo. Las teclas tenían restos de dulce de durazno de cuando las estuvo tocando la mañana anterior. Había estado comiendo bizcochos con dulce y sus manos estaban pegajosas. Todo estaba tal como él lo había dejado. El silencio era abrumador. Lo que hasta ayer era nuestro lugar, ahora se había convertido en un espacio frío y sin vida. La música se había detenido. Mi hijo ya no estaba para cantar. Sentí la necesidad de sentarme en su silla y acariciar las teclas que él había dejado en silencio. Casi sin darme cuenta del tiempo y de lo que estaba sucediendo, de repente me encontré tocando una melodía que jamás había tocado. Esa música era como una especie de calmante para mi dolor. Me dejé llevar por las melodías, que poco a poco se hacían más profundas, hasta que la tristeza se convirtió en canción. Mi alma sentía una necesidad desesperada de decir muchas cosas, y las palabras brotaban a medida que la melodía se forjaba. Mi hijo acababa de morir, y paradójicamente, con esa muerte nació Ángel del Amor y la canción. Un compendio de notas musicales y de palabras que expresaban un dolor imposible de explicar, pero que a través de la música quedaría grabado para siempre. Mi esposa Guadalupe estaba sumida en un pozo depresivo muy profundo, tan hondo como ensordecedor.
Una especie de incongruencia se apoderaba de cada uno de nosotros. Ella casi muda y en silencio, y yo escribiendo, mirando videos de nuestro hijo y cantándole con la esperanza de que él pudiese escucharme. Estábamos completamente desconectados como matrimonio. Intentábamos dialogar, pero era imposible mantener una conversación. Ella se culpaba por todo lo que nos había ocurrido, y yo me culpaba porque sentía que había fallado en mi labor como padre al no proteger a mi familia. Sumidos en esa situación, no percibíamos el paso del tiempo. Podían haber pasado unas horas o todo un mes, pero para nosotros era lo mismo, porque el dolor que nos atravesaba no se podía calmar con ningún pensamiento o distracción. Los días eran cortos y las noches interminables. El tiempo había perdido su significado. En un pequeño momento de claridad, coincidimos y logramos hablar. Entre lágrimas y abrazos que nacían de la profundidad de nuestro ser, prometimos esforzarnos por mantener en pie la familia que Dios nos había regalado, pese a todo el dolor que estábamos viviendo. Si bien la promesa parecía sólida, el dolor era demasiado fuerte. Era evidente que mi esposa había bajado los brazos. No quería seguir viviendo, y para peor, nuestros pequeños hijos, Abril y Ezequiel, que habían presenciado la muerte de su hermano menor, hicieron el aterrador anuncio de que no querían seguir viviendo sin su hermanito. Tenían solo 5 y 7 años, y también estaban superados por la situación. Necesitaban de su madre y de su padre, y yo sentía que el mundo se me venía abajo. No tenía la fuerza suficiente para mantener a flote a mi familia. Había llegado al límite de la fragilidad humana y sentía que nada ni nadie podía ayudarnos. La sensación de estar al borde de un abismo, el vacío y la desesperanza eran tan fuertes que por mi cabeza pasaron los pensamientos más oscuros que alguien pudiese imaginar. Sentí que Dios nos había abandonado, y esa sensación me aturdía mucho más, porque sabía que sin su ayuda, nuestra familia estaría acabada. Los días pasaban, y mi esposa se hundía cada vez más. Se encerraba en nuestra habitación y lloraba en silencio y soledad durante días. No quería ver a nadie, hasta que nuestro hijo Ezequiel ingresó una tarde a nuestra habitación y vio a su madre en la cama. Cuando le pregunté si sabía dónde estaba ella, me contestó: «Está tirada en su habitación». Mi hijo, de solo 5 años, usó la palabra tirada. Me desesperé, porque no podía imaginar el daño que le podíamos estar causando a su cabecita. Hablé con mi esposa y le conté lo que nuestro hijo me había dicho. Guadalupe se levantó de la cama de inmediato, se lavó la cara, se peinó, se arregló y fue a hablar con Ezequiel. Mientras lo abrazaba, le dijo cuánto lo amaba y le pidió perdón por haber estado ausente durante tantos días. Ese día prometió hacer todo su esfuerzo en seguir siendo la mamá de Abril y Ezequiel, y también mi esposa. Durante todo este proceso, solo queríamos poder hablar con padres a los que les hubiera pasado algo similar. Venían a casa cientos de personas, amigos, familiares, conocidos de la vida, y todos nos abrazaban intentando contenernos en nuestro dolor. Pero ninguno podía aliviarnos con palabras, porque ninguno conocía la magnitud de ese dolor. Ninguno lo había experimentado. La culpa crecía y se apoderaba de a poco de nuestras vidas. Con mi esposa comenzamos a discutir porque no aguantábamos ver el sufrimiento en el otro. Todo en nuestra vida se teñía de oscuro. Todo lo que habíamos construido se estaba derrumbando. Un día,
encontré, en un completo desorden, cajas con pastillas para dormir. Ante la situación que atravesábamos y observando su comportamiento, temí que mi esposa intentara quitarse la vida. Así que nos sentamos a hablar. Le dije que por unos instantes intentara dejar de lado el dolor que estaba sintiendo y se pusiera en el lugar de sus pequeños hijos, ya que ellos también sufrían. Sentían el dolor al ver que todo lo que habían conocido se estaba desmoronando. Y si además del dolor de ver morir a su hermano, también debían soportar otra tragedia y crecer sin su madre, ¿qué vida podía esperarles? ¿Cómo podrían superar semejantes tragedias en sus vidas? Si realmente amábamos a nuestros hijos, debíamos fortalecerlos como fuera para que ellos tuvieran una vida sana como la que tuvimos nosotros. Mi esposa me escuchó atentamente. Lloramos juntos, intentando imaginar todo ese dolor multiplicado. También juntos prometimos que jamás haríamos algo semejante y que toda nuestra vida la dedicaríamos a intentar reconstruir la felicidad que se había interrumpido. Las oraciones de la gente que nos quiere comenzaron a hacer efecto. Nuestras oraciones también fueron escuchadas y Dios nos tendía su mano para que pudiéramos seguir adelante. Nuestros hijos merecían tener una vida normal con padres presentes. Ellos no tenían la culpa de que sus padres perdiesen a un hijo. Necesitaban a sus padres, demasiado habían sufrido. Ellos también habían perdido a un hermano. Sabemos con certeza que lo de Agustín nos cambió para siempre. Jamás volveremos a ser iguales. Y no hay día en nuestra vida en que no hablemos de lo que Él nos dejó, de lo que Dios nos enseñó a través de Él. Es increíble el impacto que tuvo en nuestras vidas con tan poquito tiempo con nosotros. Recordarlo es sonreír, pero también es llorar. Es felicidad y a la vez angustia. Nuestros hijos, Abril y Ezequiel, tuvieron un rol vital en este proceso. Ellos nos enseñaron mucho sobre cómo seguir adelante cada día. Aunque eran muy pequeños, entendían todo. Y aunque a veces ellos también se derrumbaban porque extrañaban a su hermanito con el que jugaban todo el día, tenían pensamientos muy claros sobre la vida de su hermano. Hoy cierro los ojos y puedo imaginarlo como el ángel más bello que tiene el cielo. La dulzura puesta en manifiesto en el alma de un ser musical que me enseñó sobre los secretos de la vida. Conocí el amor eterno gracias a sus besos y sus caricias. Saber que voy a volver a verlo, tocarlo y olerlo, hace que la vida vuelva a tener sentido. Lo escucho en mis pensamientos y en mis recuerdos. La melodía de su voz suena en mi corazón cada vez que lo pienso. Necesito cantarle para que no llore. Deseo peinarlo mientras lo miro a los ojos y le beso la frente. No hay momento del día en que no lo recuerde cantando, bailando, riendo o escapando para que no le hiciera cosquillas en la espalda con su piel arrugada y blanca. Que Dios te bendiga y te acaricie por mí, hijito bello de mi corazón.